Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a periodistas con destacadas trayectorias. Durante esta última temporada han pasado por aquí algunas de las figuras más importantes de los medios de comunicación y hoy terminamos pues con otro primera fila del periodismo durante las últimas décadas. Don Carlos Canicero, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias. La verdad es que, ¿cuántos años será en su caso los tiempos que lleva en periodismo? ¿30 años tal vez? Yo empecé tarde porque me dedicaba a otras cosas antes y yo empecé más o menos en el año 82, después de las elecciones generales en las que ganó Felipe González. Y empecé primero como freelance en el País Vasco, buscándome la vida poco a poco, hasta que me contrató la revista Tiempo como corresponsal en el País Vasco. La revista Tiempo acaba de nacer y ahí empezó realmente mi trayectoria. Aunque nos interesa más la parte lógicamente periodística, pero por no escurrir ningún tema, a usted se le ha señalado como un militante, digamos, antifranquista o prodemocracia de los años 70 dentro de un grupo que ha sido muy olvidado luego, que es el grupo del señor Zabala. ¿Es correcto? Sí, yo conocí a José María Zabala, que murió en el año 68. Yo era un niño, y creo que todavía estaba en el último año de bachillerato, y conocí una personalidad que me impactó mucho, a Carlos Hugo de Borbón, un príncipe de la Casa de Borbón, descendiente de los pretendientes carlistas de la historia de España. Lo conocí en Pamplona justo antes de que los Franco los expulsara de España, a él y a toda su familia. Y realmente me impactó mucho su personalidad, me encandiló mucho su proyecto de transformación de un movimiento que había sido muy conservador en un movimiento socialista autogestionario, y colaboré muy activamente. Yo estuve dedicado a eso pues hasta el año 80 prácticamente. Me presenté a dos elecciones generales en una coalición con el movimiento comunista y con una fracción de comisiones obreras por Zaragoza, que es donde yo nací, en el año 1977, y encabezando la candidatura del Partido Carlista en Guipúzcoa en el año 79. Y después decidí que esa etapa era muy bella, que era muy romántico, que teníamos muy pocas posibilidades de explicar una cosa tan complicada como la transformación de un movimiento conservador en un partido socialista, y realmente en el año 80 dejé la política activa y decidí dedicarme al periodismo. Por eso empecé tan tarde. Hay una teoría, pero ¿está usted, por cierto, en los atentados terroristas de Montejurras? Sí. No, yo no solamente estaba. Yo era el secretario de organización del partido. Yo era el responsable de la organización del acto. O sea, yo tengo... ¿Y ahí pretendían aniquilarlos o...? Eso fue una historia que es muy difícil de explicar ahora y que además no sé si tiene mucho sentido reivindicarla. Eso fue una conspiración en la que estuvo presente el gobierno de Adolfo Suárez. No, perdón, todavía no era Adolfo, Era ministro Adolfo no, Suárez, pero era ministro. El ministro de Interior era Manuel Fraga Iribarne, y se preparó Arias Navarro serían de ese... no me acuerdo si... Bueno, en fin, era Fraga. Y entonces lo que se intentó es destruir a un movimiento, a un partido, que en aquel momento causaba cierta alarma por el arraigo social que tenía en comunidades como Euskadi, Navarra, Cataluña, Andalucía. Y realmente fue una carnicería, ¿no? Ahí había armas largas. Yo estuve una semana antes revisando todo aquello, y me acuerdo de una conversación en la madrugada del día anterior en la ciudad de Estella, donde Carlos Hugo había entrado clandestinamente, y la instrucción que me dio el líder de nuestro partido es que, sobre todo, ninguno de nuestro partido llevase ningún tipo de arma. O sea, que no podíamos convertir aquello, porque claro, ahí había muchos cazadores en la zona de Navarra. Conseguimos que no llevase nadie arma, pero hubo dos muertos: Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, que murieron por disparos de arma procedentes de grupos ultraderechistas, no solo españoles, sino también portugueses, italianos, argentinos, que estaban perfectamente organizados. Todo eso estaba protegido por aquel gobierno, pero a mí me lo contó después, mucho más tarde, el que era coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general, ahora se me ha ido el nombre, pero me vas a ayudar, el general que defendió el 23F por el lado constitucional, Santa María. el general Santa María. Ahí me lo contó todo, y tengo notas suyas de cómo la Guardia Civil tenía instrucciones de proteger a los terroristas en aquel momento. A los terroristas ultraderechistas que quisieron... Sí, estaban protegidos. Y ya por terminar con esta etapa, ¿por qué desapareció, digamos, de la vida política Carlos Hugo de Borbón y... Yo creo que Zabala? Carlos Hugo, que murió hace
3 años o 4. Era un hombre extraordinariamente inteligente, con una formación espléndida. Había estudiado en Harvard y en la École de París. Era un hombre muy moderno, muy europeo. Intentó por todos los medios esa transformación de una cosa muy conservadora en un partido progresista, pero realmente el peso de la historia lastraba demasiado, a mi entender, ¿no? Y en un momento determinado, Carlos Hugo vio que no podía hacer más esfuerzos personales ni económicos en intentar hacerse un sitio en la política española, y discretamente desapareció del primer plano. Siempre tuvo interés político, luego estuvo colaborando con el economista Galbraith en Boston. Siempre tuvo una vida política muy activa, pero no partidista, ¿no? Y luego, lamentablemente, falleció a una edad relativamente temprana, como falleció José María de Zabala. Yo, desde luego, tengo un recuerdo emocional por los dos, porque independientemente de su capacidad, para mí fue una escuela política impresionante, ¿no? Estar codo con personalidades de este calibre. ¿No me parece que a veces a la hora de construir la historia de la transición o de las... a veces se borran algunas figuras? Por supuesto, pero eso pasa en la historia general. Si no ganas, no sales en la foto, ¿no? Es decir, la historia se escribe de una forma muy cruel. Yo creo que jugamos un papel muy importante antes de las elecciones. Teníamos mucha capacidad de influencia, teníamos una comunicación. Fuimos fundadores de la Junta Democrática de España, de la Plataforma Democrática. Eso, que en las primeras elecciones y se permite, tras un gran debate, que por sus siglas se presente el partido del señor Carrillo, pero no se permite que se presente por sus siglas el suyo. ¿Le tenía más miedo el gobierno Suárez a ustedes que...? Mire, yo creo que había sectores del gobierno que, y no quiero sembrar ninguna sospecha que no sea fundada, pero en el propio entorno de la monarquía, la enorme personalidad de Carlos Hugo, y a pesar de que él había manifestado que no aspiraba a una competencia dinástica en ese momento, pues yo creo que había gente que pensaba que era mucho mejor que no estuviese ni él ni el partido, ¿no? De ahí se explica lo de Montejurra, que fue brutal, y de ahí se explica que no nos legalizasen hasta después de las primeras elecciones. Vamos ya por la parte periodística. Hemos hablado antes del terrorismo ultraderechista. Usted ha dicho que comenzó en el periodismo en el País Vasco, donde había también otro terrorismo muy fuerte, que era el de ETA. ¿Se notaba ya eso para ejercer periodismo como corresponsal? Este es un tema muy delicado porque la sensibilidad actual frente a este fenómeno es distinta de la que había entonces, ¿no? Yo empecé mi militancia política en el año 69 o 70. Yo viví estados de excepción en el País Vasco, ¿no? Y yo tenía, y lo digo y espero que me lloverán palos por todos lados, yo tenía relación con todos. Yo conocí personalmente a Pertur, que luego desapareció en extrañas circunstancias. Yo me reuní muchas veces con él en Endaya. Conocí a Argala, que era un terrorista asesino muy, muy importante. Bueno, ahora que pienso, Argala es el que se le atribuye la muerte de Carrero Blanco, ¿no? Claro, y ese le estalló una moto no sé si fue en Vidar, y en murió, Francia. ¿no? Es decir, yo conocí todo lo que era la política vasca en aquel momento, incluido el corazón del terrorismo de ETA, ¿no? Hay varias consideraciones que son muy delicadas, ¿no? Primero, el juicio ético sobre cualquier asesinato es tremendo, ¿no? Para mí está claro, yo condeno la violencia y la he condenado toda mi vida. En segundo lugar, no se puede justificar que en aquellos años, por el hecho de haber dictadura, se cometieran asesinatos, ¿no? En tercer lugar, era una situación distinta. Y por eso, no solo lo entiendo yo así, sino que lo entendieron los constitucionalistas y lo entendió el primer gobierno después de la Constitución, que dio una amnistía general. Hubo un momento en que no quedó nadie en la calle, de los dos bandos, porque los asesinos de Montejurra salieron también y estaban presos porque los condenaron. Entonces, yo viví aquella época con tal intensidad que conocía a todo el mundo. Asistí a reuniones del gobierno vasco en el exilio, asistí a todo tipo de reuniones con todo el mundo, incluidos algunos terroristas de ETA. Mi atención lo que decía del caso de Pertur, porque siempre se ha señalado que podía haber sido el que hubiera metido o pacificado eso y que por eso le hicieron desaparecer. No sabemos nada de eso porque realmente todo parece indicar que una rama o un sector de ETA lo eliminó, ¿no? Lo quitó de medio, porque Pertur era, el recuerdo que tengo después de tantos años, yo nunca he hablado ni escrito de esto, creo que es la primera vez. Tenía mucho atractivo personal, era un joven muy dinámico, con mucha inquietud. Él estaba muy por la vía política, él era un hombre de diálogo, de entendimiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido Pertur? Evidentemente quien lo mató no quería que esa línea progresara. Yo creo que me reuní con él 5 o 6 veces, no me acuerdo el nombre, variábamos de bar, ¿no? Porque en aquella época, para entender muchas cosas que pasaron después,
el País Vasco francés era un santuario para ETA. Es decir, tú ibas por allí y sabías dónde más o menos encontrar, y cuando ya los conocías te reunías en un bar, siempre con discreción, pero la policía francesa no hostigaba para nada. Eso no se produce hasta la llegada del ministro Gastón Defer, con el gobierno de Mitterrand, cuando poco a poco empieza. Y uno de los que más daño hizo a España en esta política es un amigo de España y de José María Aznar y del Rey, Valéry Giscard d'Estaing, porque mientras Valéry fue presidente de Francia, creo, y es fuerte decir esto, utilizó el terrorismo de ETA para perjudicar nuestra posición en la entrada en la Unión Europea por temas de puro interés económico. Fuerte, soy el presidente de Francia. ¿Se podría decir que la ETA que se conoció en los años 80, la de los años de plomo, no era exactamente la misma ETA que la de los años 70? O sea, que la ETA, a ver si me explico bien, que la ETA, digamos, de Argala, de Pérturo, de Yoyes, no era exactamente la ETA que después vino con Josu Ternera, con Paquito y de los asesinatos en masa. Mira, yo creo que la historia juzga de distinta manera acontecimientos similares, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo, en la que hay mucho cuidado con no ofender a Egipto, cuando lo que se ha dado en La Egipto represión. es un golpe de Estado. Es decir, el ejército ha tomado el poder y el ejército está reprimiendo a los manifestantes con asesinatos, ¿no? Y esto es claro y meridiano. Lo que pasa que cuando el enemigo es alguien que no nos gusta, tenemos la tendencia a justificar lo que se le haga. Es decir, para Occidente, la presencia de los hermanos musulmanes era un inconveniente, ¿no? A mí no me gustan. Pero si tú haces unas elecciones, se presentan estos señores y ganan, si los quitas, es un golpe de Estado. Si los quita el ejército. En Francia, los resistentes no están considerados como terroristas. Es decir, el resistente francés que mataba a un militar alemán pegándole un tiro en la cabeza o poniendo una bomba, Era un héroe. es un héroe. En aquella época en España había una dictadura. Sé que me estoy metiendo en un jardín tremendo, ¿no? En aquella época en España había una dictadura. Entonces, un sector de la oposición minoritaria, que fue ETA en su fundación, decidió utilizar el terrorismo o la violencia o la resistencia contra ese Estado. Como el bando en el que pretendía ETA hacer eso no ha ganado nunca, pues se les considera que aquella época también era terrorismo. Yo nunca fui partidario. Yo nunca entendí que se pudiera matar, pero en ningún sitio. Ni en Afganistán, ni en París, ni en el País Vasco. Entonces, ahora, creo sinceramente que hubo un punto de inflexión que fue la Constitución. Y que si no había justificaciones para matar antes, después de la Constitución, es un disparate, porque ya el pueblo español y el pueblo vasco tenía su capacidad para decidir y tenía su capacidad democrática para actuar, y por lo tanto cualquier asesinato no era un asesinato de liberación, era un asesinato en un sistema democrático. Y creo que esa es una diferencia que puede desde el punto de vista ético no ser válida, pero desde el punto de vista del análisis sociológico y político para mí evidentemente sí, ¿no? Y yo publiqué en El País. Creo que El País, y tengo un enorme agradecimiento a una gran periodista que es Rosa Montero, porque confío en mí. Yo a Rosa Montero la conocía de cuando yo estaba en el lado de la política. Y cuando quise empezar con el periodismo, le fui a ver y le propuse varios temas, ¿no? Luego tuve mucho éxito con un reportaje muy difícil, que fue una entrevista a un empresario, y quiero recordarlo porque fuera un empresario extraordinario, se llamaba Juanito Alcorta. Juanito Alcorta era el presidente de COPE y de COIPE y de Sabin. Y es el primer industrial vasco que hizo una carta pública negándose a pagar el impuesto revolucionario. ¿En qué año sería eso? Pues probablemente sería en el 84, 83. Sí, cuando estaban todos su apogeo el terrorismo, sí, y jugándose la vida. Y además dijo que había dado instrucciones para bloquear sus cuentas en caso de secuestro y que no pagaría jamás nada. Y no, dijo eso y no habló más. Y entonces yo, que soy muy tozudo, muy persistente, lo busqué y conseguí una entrevista con Juanito Alcorta, ¿no? Una entrevista muy larga, muy interesante. La hicimos en el País Vasco y en Jaén, en su despacho de Andújar. Y me impresionó mucho, y creo que salió una entrevista muy interesante desde el punto de vista humano y personal y político también. Me marché a fundar el semanario Tribuna, pero luego volví a tiempo a dirigir la revista Panorama. O sea, cofundador de Tribuna de Actualidad, con la de Julián Lago. Sí, yo fui fundador. Julián Lago, digamos que hay una escisión del Grupo Z. Sí, realmente nos fuimos con él, algunos de los que trabajábamos con él en tiempo, y nos fuimos a fundar Tribuna. ¿Y estuvo hasta que él se fue? ¿O? No, yo me fui pronto, me fui por mi voluntad, me fui de director adjunto. Quizá por alguna discrepancia con el tipo de periodismo que hacía. Sí, pero
Julián está muerto y Entiendo, sí. además creo que se le ha criticado con mucha saña en lo personal y en lo periodístico y no me gustaría entrar en eso, ¿no? Pues, Tuvimos nuestras diferencias, pero no pasó nada. Yo me fui sin cobrar indemnización. Yo pedí la indemnización, pedí la liquidación y al poco tiempo me fui a trabajar con un fantástico periodista que es Luis Díaz Güell, que ha estado muchos años como director de comunicación de Iberia, que era mi director en Cambio 16, en la última, creo, buena época de Cambio 16, que fue un gran semanario. Y ahí estuve como 2 o 3 años y ahí me ofreció el Grupo Z volver a Z a dirigir la revista Panorama y estuve dirigiéndolo hasta que las situaciones del mercado obligaron a cerrarlo. luego le preguntaré por esa revista, pero por ir por orden cronológico, por ejemplo, esta nota es del año 89 que habla de que por primera vez, ahora quizás nos parece algo muy normal, pero en aquel momento lo ponían como algo destacado, había habido una discusión radiofónica que les dio parecer suficientemente fuerte como para que saliera en la prensa, en la linterna, entre don Emilio Romero y usted, y dicen que a raíz de este incidente se suprimió temporalmente la linterna. Es cierto. Vamos a ver, yo en la linterna estuve muy a gusto. Era un programa pionero de las tertulias en España, del análisis político, dirigido por un excelente periodista que es Javier González Ferrari, que ahora está de presidente de Onda Cero. Trabajé mucho con Ferrari en aquellos tiempos y nos entendíamos profesionalmente muy bien y personalmente también. Era una revista complicada porque iba todos los días un periodista del antiguo régimen, Emilio Romero, que muchos nos acordarán porque murió hace 12 años, no sé. Era un hombre complicado al que mucha gente le tenía temor o respeto porque hablaban de él de maestro de periodistas, ¿no? Fue el mentor de Juan Luis Cebrián, ¿no? De Raúl del Sí, Pozo. no lo sé, pero probablemente sí. Y entonces era un hombre muy complicado porque tenía un carácter difícil, no voy a entrar a calificarlo. Y teníamos algunos encontronazos y yo siempre intentaba mantenerme un poco bajo de tono porque era un hombre mayor. Pero un día no sé qué ocurrió, que hubo un encontronazo muy fuerte y él llegó a llamarme imbécil en antena, ¿no? Yo también le había dicho alguna cosa, no le insulté, pero le hice una crítica muy dura. Fue una situación de máxima tensión. Me acuerdo que Emilio Romero tenía un guardaespaldas con el que iba a la radio y el guardaespaldas entró en el estudio al ver que había lío, ¿no? Y yo dije, bueno, espero que no pase nada, ¿no? Y entonces el programa, Javier González Faray, con mucha profesionalidad, lo terminó como pudo. Y al día siguiente yo le dije a Javier, mira, yo no sigo así en estas condiciones, ¿no? Y se interrumpió temporalmente el programa. Y me acuerdo que me llamó la persona de la COPE, se llamaba don Bernardo, era un sacerdote, un religioso, y comí con él para pedirme, en nombre de Emilio Romero, que si yo me disculpaba en antena, él me aceptaba las disculpas, ¿no? Y continuábamos normalmente, ¿no? Y yo le dije que eso era imposible, porque yo no sentía que era yo quien me tenía que disculpar, que en todo caso podíamos disculparnos los dos, pero que yo nunca iba a decir porque él me había insultado en la antena y que yo no estaba Y él no dispuesto. quiso disculparse. El asunto se terminó así, no hubo más programas, creo que hasta el año siguiente, y fue mi final. Fue muy sonado, se publicó mucho en la prensa, se habló mucho porque fue muy fuerte la antena. Yo no me arrepiento porque creo que la edad y el respeto tiene el límite de que no te agredan a ti, ¿no? Y creo que Emilio Romero, que en paz descanse, se equivocó. Lo que no acabo de entender yo es el Grupo Z teniendo ya una revista como era Interview, que era el semanario de éxito, y otra como era Tiempo, que era la política. ¿Qué interés tenía buscando una tercera revista? Haciéndose la competencia a sí misma. Ha tocado usted un poco de la pieza meridiana de por qué cerró Panorama, porque yo creo que llegó un momento en que hacía daño a las dos, que eran los buques insignia de la casa, ¿no? Yo cuando llegué a Panorama ya llevaba circulando tiempo, ¿no? Y estaba a medio camino entre lo que es un Paris Match y lo que es un tiempo, ¿no? Y entonces esa indecisión, yo siempre en Panorama le di una importancia muy grande a la fotografía. Ahí había un equipo de espléndidos fotógrafos que trabajaban muy bien y apostamos por temas siempre que tuviesen mucho desarrollo visual, pero que al mismo tiempo tuvieran seriedad. No era una revista friki, no era una revista frívola, era una revista seria y conseguimos grandes reportajes y grandes exclusivas. Pero al final, en esa época en la que las revistas empezaban a buscar su espacio porque se achicaba, pues se decidió sacrificar a Panorama. Yo creo que la hubiéramos sacado muy bien adelante. Tenía un equipo de redacción espectacular, espléndido. Muchos de los que trabajaron conmigo seguimos siendo amigos. Y realmente fue una época muy bonita profesionalmente para mí. Ahí estaba mi amiga Nuria Varela, que es una
mujer escritora, feminista, periodista espléndida, que ha seguido una trayectoria muy importante en la prensa española. Había muy buenos amigos y realmente lo pasé muy bien. Este reportaje que tengo aquí, que es cuando acaba de caer la cúpula de ETA Vidar. en Vidar, en la primera vez que se descabeza, y consiguen un reportaje a, digamos, la figura que ha coordinado todo eso, que tampoco creo que concediera muchas entrevistas en aquella época, Galindo. que era Galindo, que probablemente si trajéramos aquí al señor Ansón nos diría que es un héroe, y si trajéramos aquí al señor Ramírez nos diría que es un asesino, no sé qué, ya con el paso del tiempo, no con lo que sabía en el 92, ¿qué valoración hace usted de esta figura? Bueno, yo voy a hacer una valoración previa de Ramírez, ¿no? En la hemeroteca, si usted busca, verá artículos editoriales del señor Ramírez elogiando la necesidad del GAL, ¿no? Hay uno que es hay que destruir a ETA, ¿no? Sí, o sea que él estaba encantado azuzando para que el Estado español asesinase terroristas de ETA. Como es un hombre que tiene una capacidad de ubicación camaleónica extraordinaria, luego pasó a la decisión contraria, ¿no? En fin, Galindo, héroe o asesino. Mire, Galindo fue un funcionario público que, según dice la justicia, y por lo tanto está demostrado, cometió errores graves por los que pagó, pero tuvo un papel excepcional en la lucha contra el terrorismo. En unos años en los que la coincidencia de la acción de ETA y de los movimientos golpistas dentro del ejército hacían peligrar todos los días a la democracia. Entonces, realmente, el intervenir con un terrorismo de Estado contra ETA fue una decisión de quien la tomara porque pensó que no se podía aguantar la situación. Eso no lo justifica. Pero condenar el GAL ahora es bastante más fácil que condenarlo entonces. Yo escribí uno de los primeros reportajes sobre el GAL en la revista Tiempo, si usted lo busca, que se titulaba Estalla la guerra sucia contra ETA, contando una serie de cosas que creo que eran muy novedosas en aquel momento, y yo siempre tuve la posición muy clara entonces y ahora. O sea, no solo con el GAL, si usted repasa la trayectoria de este señor director del Mundo, lo verá, que ha estado siempre donde podía sacar un beneficio y le ha importado dar las piruetas. Ahora es el albacea de Bárcenas, ¿no? Como antes fue el albacea de Amedo, es decir, el PP se queja ahora del papel del Mundo. Dicen que el Mundo está en la campaña Sí, contra Rajoy. claro, sí, pero es que el PP estaba en la campaña con Felipe González, con el mismo periodista y con otro delincuente. O sea que en esta vida, cuando tú justificas cuando te convienen unos hechos y luego cuando no te conviene los condenas, lo que no tienes es credibilidad. Quizá tengas poder y quizá todavía alguien te tema, pero no tienes credibilidad. Hubo en el año 93 una polémica más del mundo quizá más social, de un profesor Sí, me acuerdo bastante. y se dijo cuando detuvieron a este señor y a aquella alumna, que luego creo que acabaron casados, pero en aquel momento era como la noticia, que estaba a punto de conseguir la exclusiva Panorama. No, no estaba a punto del programa. Nosotros localizamos al profesor y fue no sé si era una redactora, un redactor y un fotógrafo a verles. Y además le convencimos de que volviera. Y luego hicimos el reportaje que habíamos hecho. O sea, que no es que la detención frustrara nada, o sea, se hizo. No, se hizo. Nosotros tuvimos un episodio que fue el más polémico de todos, recuerdo. No sé si se acordará usted que no sé si era el año 92-93, el rey concedió una entrevista a una televisión británica, que fue muy polémica la entrevista. Y después compró los derechos de ese reportaje de Televisión Española, pero para no emitirlos, digamos que para retirarlos del mercado. Y yo tomé una decisión muy audaz. Yo pensé, me importa poco quién tenga los derechos. Esa entrevista la tengo que publicar porque no se puede secuestrar con dinero de todos los españoles de Televisión Española una entrevista del rey para que no se publique. Los españoles tienen derecho a conocerla. Y yo, sin contar con la productora británica, a la que pensé que luego llegaríamos a un acuerdo y se tenía una condena, le pagaríamos lo que fuera, distribuí con la revista Panorama el vídeo de la entrevista del rey. Que fue muy sonado porque nadie se había atrevido a hacerlo. Entonces, a partir de ese momento, las televisiones lo reprodujeron, dijeron tal, y fue una polémica extraña. Y luego llegamos a un acuerdo con los ingleses. Dijimos, mire, la razón por la que hemos hecho no es una razón de pirateo, es una razón de compromiso profesional, porque pensábamos que no se podía secuestrar un reportaje del rey para que no lo vieran los españoles comprándolo para que no lo sacara nadie. Y yo dije, bueno, y Televisión Española, si se atreve, que me demande. No me demando.
En el año 94, si no me equivoco, es cuando se estrena en Hora 25 algo que la cadena SER no había existido hasta entonces, que es Las Tertulias. Sí, a mí me contratan un año antes, es decir, la SER me valoró bastante o me tuvo mucha consideración conmigo porque Augusto del Cader, que todavía sigue, no sé en qué cargo en la SER, me llamó, no nos conocíamos, y con Daniel Gabela, un excelente periodista que ya no está en la cadena Hasta 4, aquí. eh, me contrataron para rodar un año en Antena 3, que todavía era deprisa, en una tertulia con creo que era sí, con Javier González Ferrari. Y que al cabo de un año yo pasaría a inaugurar las tertulias de la cadena SER en la hora 25. Sí. Que la Así, SER, digamos, probó las tertulias antes en la sí, 3. podemos decir que sí, no sé si será el plan, pero de hecho, quizá para que no me fuera a otra radio, me incorporaron esa temporada, que creo que fuera del 92-93 o 93-94, a Antena 3 Radio. Y el 4 de septiembre de 1994 se celebró la primera tertulia de Hora 25 con Carlos Llamas, a la que asistimos Carlos Mendo, Natibel Preciado, Miguel Ángel Aguilar y yo. Y yo después estuve 17 años interrumpidos en Hora 25 y posteriormente también, además, en La Ventana. En aquella además Hora 25 era un momento, lo contaste más o menos antes, que el ambiente periodístico estaba muy tenso porque se había creado esta asociación, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, liderada por el señor Ramírez y el Lo que señor se llamaba el Sindicato del Crimen. creo que era el adjetivo que se ponía, y el momento en el que, digamos, estaban todos los medios, menos el grupo Prisa, que era visto como el medio filipista, y bueno, a usted alguna ocasión le acusaron de ser filipista, creo que por ejemplo San Sebastián o algún otro. Yo siempre he tenido el corazón a la izquierda, ¿no? Yo soy un hombre de izquierdas toda mi vida, desde antes de entrar en el periodismo. Nunca he tenido, después de mi participación en la política en los años de la pretransición, militancia política, pero siempre he sido un hombre comprometido con la izquierda. Eso me ha causado muchas alegrías y también los disgustos lógicos que te puede causar, pero nunca me he sentido esclavo de nadie, ¿no? Y defendí mucho al gobierno de Felipe González de todos los ataques que sufrió, porque independientemente de la corrupción que existió en algunos focos, creo que el proyecto transformador de España de Felipe González y del socialismo fue impresionante. De la España del 82 a la España del 94, España cambia en todos los aspectos. La universalidad de la educación y de la seguridad social, las grandes reformas de las infraestructuras, el ingreso en la Unión Europea, en fin, fue un gobierno o unos gobiernos con muchos balances positivos. Y luego hubo una gente que no se conformó con las victorias socialistas y conspiró para que Felipe... Eso lo ha contado el señor Ansón. Luis María Ansón tiene la habilidad de participar en las conspiraciones y luego denunciarlas, lo cual es muy meritorio. Él lo llamó trama de acoso derivo. Cuando le preguntamos aquí sobre ese tema, dijo... Es una conspiración, llámele trama o llámele como quiera. Él es de la Academia de la Lengua y por lo tanto manejará el lenguaje. Y ahí estaban todos estos periodistas del Sindicato del Crimen que estuvieron haciendo todo lo posible, algunas cosas absolutamente ilegítimas, pero en eso participó José María Aznar, participó Álvarez Cascos, participó el juez Baltasar Garzón. La verdad es que luego han acabado con una clara animadversión uno y otro, ¿no? Bueno, es que son dos gallitos, ¿no? En América Latina un gallo, los gallos no pueden estar solos con otro gallo en un corral de gallinas. De ahí vienen las luchas de gallos. Entonces son dos gallitos que tienen un afán de notoriedad. Yo tengo un juicio muy crítico de Garzón. Creo que toda esta historia de que luego se ha buscado la aureola de ser el defensor es todo marketing. Esto es una operación. Garzón pacta con Prisa para salvar a Jesús de Polanco de la Audiencia Nacional. Yo sé dónde se celebró el almuerzo, el desayuno en Nueva York, en el Hotel Halley, al lado de Naciones Unidas. Estaban desayunando Baltasar Garzón, Antonio Lavalón, que es un personaje muy importante que ahora está en la sombra de Latinoamérica, de Prisa. Estaba un abogado muy, muy poderoso de Prisa que se llama Matías Cortés. Estaba un consejero de Prisa que fue ministro de Hacienda con UCD, que se llamaba... Añoveros. Sí, García Añoveros. Esa mesa estaba desayunando y ahí se estaba pactando y contratando, entre comillas, a Garzón para que Garzón embistiera a Gómez del Liaño y liberara a Polanco de la Audiencia Nacional, que es lo que sucedió. Gómez del Liaño, Garzón se presentó en la causa y acusó de prevaricación a Gómez del Liaño, que evidentemente no estaba haciendo las cosas bien, que evidentemente había una operación contra Polanco, pero el mercenario de esa operación fue Baltasar Garzón. Y desde entonces
ha tenido una protección de Prisa extraordinaria. Siempre Prisa le ha dado un despliegue en cualquier circunstancia porque hay un pacto de sangre, que el artífice es nada malo. Yo, en esta profesión, y se lo digo a usted porque me parece que es joven y que tiene entusiasmo, en esta profesión el mejor regalo es la satisfacción personal. Es decir, el poder ir por la calle y que cuando alguien te pregunta o te dice algo no tengas que bajar los ojos. Por no dejarme ningún palo, hay un palo que es menos recordado, pero que es que su etapa como presentador de televisión. Sí. Simplemente ¿quién fue el artífice de aquel proyecto, de aquel programa Eso tiene una historia. Acabamos de cerrar la revista Panorama, con mucho dolor por mi parte, aunque creo que todo el mundo menos 2 personas se quedaron sin colocar, sin encontrar trabajo dentro del grupo. Antonio Asensio era un empresario excepcional. Tuvo la gran tragedia de morir demasiado pronto, pero era un hombre con el que yo tenía una sinergia y me entendía muy bien profesionalmente, ¿no? Y me acuerdo que cuando se cerró Panorama, Antonio Asensio me pidió que dirigiera Interview. Me ofreció la dirección de Interview. Más que ofrecerme, me pidió que la aceptara. Yo estaba cansado, porque el cierre de una revista es una cosa muy dura. Por otra parte, tenía discrepancias con algunos directivos del Grupo Z en la forma de entender el periodismo. Lo pensé y dije que no estaba en ese momento en condiciones de aceptar. La revista Interview, que es una revista muy respetable, tampoco es el perfil donde yo me puedo encontrar más a gusto, ¿no? Y esa coincidencia de cosas hizo que yo denegara. Y entonces me quedé un poco ahí en el aire. Y a los pocos días, una semana, me llamó Antonio Asensio para pedirme que dirigiera un programa en Antena 3 que él era el presidente. El programa tenía muchas aristas, pero yo pensé, es demasiado soberbio decir 2 veces no en una misma empresa en el plazo de unas semanas. Y acepté. Me alegro de haber aceptado por varias razones. Primero, porque tenía un director de programa chileno-norteamericano. Me da rabia no saber el nombre completo, o sea, apellidaba Torres, creo, que sabía mucho de televisión y me enseñó mucho de televisión. Segundo, era un reto porque era un reality, era el primero que se hacía en España, quiero recordar, en el que personas que han cometido cosas a veces muy terribles lo confesaban y decidían si aparecían o no. Por lo tanto, era un reto porque era un tema... Por los recortes de prensa que guardo, la crítica me trató bastante bien. No me aplaudió con las orejas. Sí, pero no hubo críticas de morbo ni No, de cómo puede ser la máquina, ¿verdad? Hubo mucho respeto porque creo que yo adopté una posición, y me ayudó el director chileno, adopté una posición de intentar darle la mayor dignidad al programa, no escarbar en los asuntos más escabrosos, intentar mantener el respeto por todo el mundo. Estoy satisfecho. No hubiera podido elegir y decir que no, probablemente, pero estoy satisfecho y asumo completamente ese programa. Me enseñó mucho de televisión. Es más, después de ese programa, me ofrecieron hacer otro que no voy a decir cuál es, porque luego se lo ofrecieron a otra persona que lo aceptó. Y yo me sentí un momento con mi mujer entonces para meditar, ¿no? Y dije, ¿yo qué quiero ser? ¿Periodista o showman? Son 2 profesiones y las 2 respetables, pero creo que son incompatibles. Si tú estás por la noche analizando la actualidad nacional e internacional en el programa más prestigioso que había, que era la hora 25, no puedes estar el sábado en un reality en televisión, ¿no? Y entonces decidí que no, y decidí enfocar mi carrera hacia el periodismo y excluir lo de showman o comunicador de televisión. ¿Un incidente entre Paco Umbral y Mercedes Milá? Sí, creo que estaba yo en aquel programa, creo recordar que yo estaba. Sí, ese incidente revela 2 cosas, ¿no? Cuando se llama a alguien es por interés de la productora o de la realizadora del programa y los intereses que tiene el que es llamado, ¿no? Entonces a Umbral le llaman porque acaba de sacar un libro y él solo quería hablar de su libro. Umbral, que en paz descanse, pues estamos hablando de muchos muertos, habrá que tocar madera. Umbral era un hombre complicado, ¿no? Y era un hombre pues con muchas aristas también, ¿no? Y en ese programa se plantó y empezó a hacer un espectáculo como hablaba él. Quiero hablar de mi libro, voy a venir aquí a hablar de mi libro. Y fue una situación tensa, divertida también, ¿no? Hombre, un intelectual, yo creo que el espacio del intelectual en la sociedad es saber colocar su mercancía intelectual a través de las oportunidades que se le da. Si lo quiere utilizar un programa de televisión para promocionar un libro, me parece bien. Pero si no le aclararon que le llamaban como intelectual o le llamaban como vendedor de libros, es un problema. Pero realmente fue una anécdota graciosa. Sí, ahora me parece que habla que ese artículo que usted menciona ya habla de intelectual taxímetro, ¿no? Claro, de que los que solo ponen el taxímetro cuando les interesa y dejan de discurrir cuando no les pagan, ¿no? Y hablamos de Antena 3, pero no me quiere dejar Telecinco.
que aquí se ha comentado que una de las primeras tertulias en televisión y no en radio. Promueve el programa Fuego Cruzado fue Luis Fernández, que entonces era director de informativos de Telecinco. Y es justo al final del mandato de Felipe González para un exgobierno de Exacto. Y se le llama a usted, que había estado en Antena 3, para Telecinco. Sí, me acuerdo que de lo que se trataba es de copiar, dicho con respeto, ¿no? Un formato americano, Fuego Cruzado, en el que dos periodistas o intelectuales de una tendencia política muy enfrentada, en muy poco tiempo despachan el día. Me parece que el máximo que teníamos era 4 minutos y medio, ¿no? Y ahí conoció tanto al señor Jiménez Los Santos como al señor Lucas. A José Ramón Lucas lo conocía de antes y a Jiménez Los Santos lo conocí en un almuerzo que tuvimos. Me acuerdo de aquel almuerzo como si fuera hoy, en el que estaba Luis Fernández, Jiménez Los Santos y yo, en un restaurante que creo que se llama Casa Ciriaco, en la calle Mayor de Madrid, o Arenal. Y me acuerdo que en aquella comida, que Jiménez Los Santos es una personalidad muy, muy carismática, muy significativa, empezó a estar un poco exaltado y yo en aquel momento pensé como Umbral. Dije, a mí no me han contratado para ganar esta comida. Y no entré a ningún trapo. Y luego con Jiménez Los Santos siempre tuve una actitud que fue de mucho respeto, pero una actitud que creo que fue inteligente por mi parte. No hablar nunca fuera de plato. Yo llegaba antes al plato, me maquillaba, me metía al plato y él llegaba después, y ya nos veíamos sentados en la mesa y al salir me despedía y me iba. Porque yo pensé que se podía enrarecer el ambiente si unas personas tan discrepantes como nosotros seguíamos discutiendo. Y entonces que todo lo que discutamos sea ante los espectadores. Del programa Fuego Cruzado se ha hablado mucho, pero no se ha hablado mucho de por qué finalizó. Que coincidiendo poco después con un cambio de gobierno, Telecinco no continuó. ¿A usted cómo le transmitieron el fin de...? No me lo transmitieron. El asunto fue el siguiente. En el mes de junio, no me acuerdo del año porque eso ya es mucho precisar, cuando acabamos la temporada, en Antena, Juan Ramón Lucas se despide y anuncia que en septiembre seguimos con Fuego Cruzado. Y nunca lo recuperamos. Entonces, yo me quedé preocupado, dije, porque el programa tenía mucho éxito de audiencia y era muy referente, ¿no? Y yo tengo una cierta relación con el presidente de Telecinco, Alecho Echeverría, y le llamé. Es un hombre que ha comido en mi casa de La Habana, y le dije, oye, quiero hablar contigo, Alecho, y tal, pues vente a comer al despacho. Tenía, no sé si tiene todavía, un despacho impresionante, me parece que es en la planta 40 de la Torre de los Albertos, de la Torre Quío. Madrid se veía al fondo, ¿no? Y Alecho estuvo muy atento conmigo, ¿no? Y yo le manifesté mi preocupación, le dije, Alecho, yo me he quedado preocupado por la interrupción del programa y quería saber, no es para reclamar nada porque no habíamos dejado nada firmado, ¿no? Para saber si es que ha habido algún inconveniente o tenéis algún problema conmigo, ¿no? Y entonces Alecho fue muy cariñoso, me dijo, no, en absoluto, Carlos, tú eres un periodista de toda la confianza de esta casa, es más, cuando hay elecciones o algo en el País Vasco yo siempre insisto que vayas tú, te considero muy bien, pero, y digo, bueno, dime el pero, yo no lo voy a usar y creo que es la primera vez que lo cuento. Me dice, Carlos, tú irritas mucho a José María Aznar. Y bueno, pues lo siento porque a mí no me agrada irritar a nadie, ¿no? Le dije, pero en todo caso lo entiendo. Esto es una cosa que puede pasar y me doy por satisfecho con la explicación. Ya sé por qué no ha continuado Fuego Cruzado. Y ya está. Entonces llegan las siguientes elecciones, que yo creo que fueron las elecciones del 96. Y viniendo yo un día de Sevilla, suena el teléfono y me llama Luis Fernández, que todavía era director de informativos de Telecinco. Y me dice, Carlos, tengo una buena noticia, vamos a volver a hacer Fuego Cruzado. Y digo, hombre, magnífico, y cuéntame. ¿Quién 4 años después. Sí, o 3. No, fue una legislatura más corta. Ya se veía claro que iba a perder Almunia. Y le digo, ¿quiénes lo vamos a hacer? Y dice, pues mira, que quiénes va a ser, Federico y tú, ¿no? Y yo le dije, con esa socarronería que es un poco aragonesa, de Buñuel, le dije, ¿y a quién le toca en esta ocasión defender al PSOE y a quién defender al PP? Y digo, ¿pero de qué me estás hablando? Digo, sí, a lo mejor es que has pensado en que Federico defienda al PSOE y yo defienda al PP. Y dice, ay, tontería está diciendo, Carlos. Digo, sí, pero te voy a explicar cuándo empezamos y cuánto dura el programa. No, el programa va a ser los 10 días laborales de lunes a viernes de la campaña electoral. Y entonces yo le dije a Luis Fernández, si te entiendo bien, me ofreces trabajo para 10 días para no poderme contratar en los próximos 4 años.
es exactamente esto lo que tú me estás proponiendo. ¿Pero por qué dices eso? Digo, porque no me has vuelto a llamar desde que terminamos Fuego Cruzado y me llamas ahora para 10 días. Y pues mira, va a ser que no. ¿Y cuánto pensabas pagarme? Y me dijo, bueno, me dijo una cifra que no estaba mal. Y le dije, perdona Luis, no te lo tomes como nada personal, pero es una ofensa muy miserable, porque tú me ofreces 10 días por este dinero y desprenderte de mí hasta dentro de 4 años. Se agarró un rebote porque Luis Fernández es un hombre muy soberbio. Y se lo tomó muy mal, se lo dijo a Ferreras en la SER. Yo no he dicho nada, yo he dicho que me parece una falta de respeto profesional esta oferta. Y lo hizo Jiménez Los Santos con un catedrático de Sevilla que se llama Pérez Royo, y lo hicieron en el programa, yo no lo hice. Y es una anécdota más de cómo funcionan algunas cosas en el mundo de la conveniencia. Escuchado, es una jornada tan importante como la del 11M. Sí. Que fue una jornada en la que la SER, y particularmente el programa de la 25, jugó un papel muy importante. Yo estaba en La Habana y cogí el primer avión. Y me vine para la redacción sin avisar y me presenté en la redacción para no estar desde La Habana porque había que vivir aquel momento. Y realmente fue impresionante. Fue impresionante como el equipo de la SER, Anido, Llamas, manejó ese día, ¿no? Fue impresionante la profesionalidad, la valentía, el coraje, el rigor con lo que se trabajó. Bueno, luego se ha manipulado mucho lo que yo dije, porque yo, por ejemplo, en un momento determinado recomendé a los ciudadanos que estaban ante las sedes del PP que se fueran, porque eso podían utilizarlo como provocación y decir, bueno, y convocar algún tipo de medida excepcional. Entonces me acusaron de que yo había incitado a lo contrario, a ir a las sedes, ¿no? Qué curioso, o sea, por decir una cosa le queda la contraria. Mira, hubo tantas manipulaciones en torno al 11M, no solamente por parte del gobierno, que eso está claro, sino por parte de algún sector de la prensa que todavía sigue insistiendo en que la sentencia del Tribunal Supremo es falsa y que había un montaje de que todo el mundo está, de que hubo una conspiración de Rubalcaba y la Guardia Civil para unos disparates que ahora con el accidente de Galicia me acuerdo y digo, bueno, faltará un cuarto de hora para que Pedro J empiece a sacar una teoría de la conspiración con él, porque es un especialista. Cuando hay un cambio de gobierno, reaparece en Televisión Española con un programa que fue un gran éxito de audiencia, que fue 59 segundos. Ahí ha llamado la atención, usted en su blog lo ha contado y no ha sido el único, de que ese programa era un programa que no ha sido solo desde la dirección de Radio Televisión Española o de la productora que se hizo, sino que también desde responsables de comunicación del gobierno tenían mucho interés en que aquel programa saliera adelante. Yo puedo contar lo que me pasó a mí. A mí me llama el que era secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, y me invita a ir a la Moncloa, me reúno con Zapatero, estamos conversando, y luego con Barroso. Y la frase de Barroso fue, vamos a blanquear Televisión Española, vamos a blanquear Televisión Española. Y el presidente y yo hemos pensado que el único periodista que puede parar a Pedro J eres tú. Porque el programa iba a contar con periodistas, digamos, que no eran muy... Claro. Estaba Ignacio Villa, que era antes Sí, el ha escudero desaparecido, ¿no? Claro, en aquel momento era, digamos, el más cercano a Jiménez Los Santos. Ahora creo que ya no está en la misma sintonía que Jiménez Los Santos. Aquel programa era un programa para, entre otras cosas, para demostrar que Zapatero era distinto a Felipe y Aznar y que en Televisión Española cabían todos, incluso lo más extremo de la prensa española. Y yo dije que sí, después de pensármelo mucho, y dije que sí con dos condiciones. La primera fue que yo venía a hacer 2 programas al mes seguidos, o sea, 8 días, desde La Habana y luego me volvía. La condición fue, primera, no quiero que me paguéis el billete de avión, porque no quiero que nadie nunca pueda decir que a mí se me ha dado un trato excepcional. Y segunda, quiero ganar lo mismo que Pedro J, no voy a decir una cantidad. El director de la productora, Contreras, y Barroso, que eran una piña entonces, me dijeron que sí y empezamos. Y el programa era duro, a mí me gustaba, yo me lo pasaba bien porque a mí la televisión y discutir y me va bien, y teníamos unos encontronazos muy grandes, pero en alguna ocasión programa me acuerdo que Pedro J le llegó a decir, estoy hasta que Canicero dedique todas sus intervenciones a hablar de mí, yo no voy a hablar de su vida personal. Y usted dijo que no la vida personal sino de su línea editorial. Yo de la vida personal de Pedro J, que debe ser muy complicada, yo nunca he hablado ni en público ni en privado. Es decir, la vida personal de cada uno puede subir montañas o bajar ríos. A mí eso me tiene sin cuidado siempre. Yo una vez lo discutimos por el pasillo, una discusión un poco acalorada, y le dije, mira, entre tú y yo somos 2 animales políticos. Entre nosotros no puede haber asuntos personales, entre nosotros lo que hay es política, periodismo. Si te molesta lo que digo, te vas a tener que aguantar. Yo me fui discretamente al principio, porque una noche me enteré de que al salir de un programa que había sido especialmente violento, Pedro J se fue a cenar mano a mano con Zapatero de la Moncloa. Y entonces mi reflexión fue muy sencilla. Digo, me están utilizando. Yo hago de tiburón,
le doy el mordisco en la pierna a Pedro J y luego va Zapatero y le da los puntos de sutura, ¿no? Y al cabo de 2 años, además de todo lo que pasaba, y que por lo tanto, si me entero 2 años después, no tuvo ninguna importancia en mi decisión porque la desconocía, me enteré que Pedro J ganaba el triple que yo. Me engañaron hasta en el dinero. Llama la atención, aparte de que le engañaran, que el propio gobierno sea el que coordine un programa de televisión. Pero es que Barroso y el mundo de Barroso era como una mafia alrededor de todo lo que tuviera que ver con la comunicación, en la que lo privado y lo público no tenían fronteras. Y por lo tanto, Barroso era el muñidor de todo eso, como lo sigue siendo. Cuando Barroso se retira, después de haberse autodado una cadena de televisión, La Sexta, que se la da a sus amigos, él se va a la Casa de América, que es una institución cultural, y desde la Casa de América sigue trabajando. Yo tengo una anécdota que la voy a contar. Un día me encontré con Zapatero en una conferencia o un coloquio que participé en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y en el cóctel Zapatero se acerca y me dice: hombre, Carlos, ¿cómo estás? Y tal. Bien, ¿y pero dónde estás? ¿En Argentina? ¿En La Habana? ¿No? Ando y bien. Me dice: oye, llámale a Miguel para que nos veamos. Y yo no dije nada, pero cuando se va pienso: pero si el secretario de Estado de Comunicación ya no es Miguel, es el que le sucedió. Y entonces dije: joder, qué raro, ¿no? Llamo a su sucesor, que no te acuerdas quién era. No me acuerdo, con gafas. Sí, Moraleda. Entonces llamo a Morales y le digo: oye, mira, no sé si te tengo que llamar a ti, porque creo, yo con toda mi mala idea, ¿no? Creo que el presidente ha tenido un lapsus, porque me ha dicho que le llame a Miguel Barroso, y como Miguel Barroso no está, y el que estás tú, me imagino que es que se ha equivocado. Pero yo a Miguel Barroso no le voy a llamar, en todo caso. Entonces lo único que te quiero trasladar es que si el presidente me quiere ver, llámame cuando quieras, porque yo estaré encantado de ir a verle a la Moncloa. Es decir, Moraleda era el oficial, pero quien muñía y seguía muñendo era Barroso desde la Casa de América. Y de la Casa de América, con dinero de la Casa de América, viajaba a México y Argentina para promocionar el regalo de público, con unos dineros que el día que se investiguen las cuentas de Televisión Española en la época de Luis Fernández y los desvíos de material y de programas a La Sexta, los podemos llevar a una sorpresa. Y yo siempre pienso que eso no se ha investigado. ¿Sabes por qué? Porque las televisiones autonómicas del PP han hecho lo mismo. Con otras productoras. Y entonces todo el mundo se tapa. Hace poco había algún reportaje que insinuaba, ahora que se ha condenado Matas, el canal autonómico, a qué productoras había. Claro. Antes de entrar en el último tema, que sería el que estamos introduciendo, el penúltimo sería la parte del periodismo digital, que es en este caso el plural.com. Aquí donde estuvo sentado antes Enric Sopena, y cuando le preguntamos por el tema de su salida, él nos dio un cuenta muy breve, porque no era un tema en el que insistí mucho, y era que relativo a lo que usted había escrito, decía que él negaba que hubiera sido usted cofundador, o sea que era colaborador, y luego, si no interpreté mal, me parece entender que se sentía decepcionado por su actitud en lo que provocó su salida. Yo entiendo que él se sienta decepcionado, porque parece ser que lo que él esperaba de mí, que yo fuera un botafumeiro del gobierno de Zapatero, como lo él ha sido siempre, antes del Opus Dei y después del socialismo, ¿no? Yo escribí lo que me dio la gana siempre. A él no le debía gustar, porque a temporadas me mandaba a las sentinas del periódico, al último lugar. Yo estuve ahí escribiendo lo que yo creía hasta el día que me echó, además de una forma muy cobarde, porque él no me manda un correo electrónico, me manda un correo electrónico con un documento adjunto, sin firma, para que no tuviese una constancia del despido. Él dice que no soy fundador. Bueno, a mí me llaman antes de salir el periódico para escribir. Si a él no le gusta la palabra cofundador, la retiro. Yo estaba desde el principio. Yo estaba bien pagado y escribía lo que quería. Y él probablemente quería que yo escribiese otra cosa, que yo nunca acepté escribir. Como también critiqué a Barroso, es que el poder de Barroso... La propiedad primera del Plural es una empresa de Barcelona, creo que se llama Lavinia, que es también del oscuro mundo de TV3 socialista, Barroso, etcétera, que le dieron dinero a Sopena, que luego creo que se ha quedado con el periódico, que no sé si sigue saliendo el periódico. Sí. Entonces, probablemente ya hubo muchas llamadas y al final no pudo resistir la presión y me despidió, ¿no? Que tiene derecho a hacerlo, pero yo tengo derecho a contar lo que pienso de lo que hizo. Yo no le hice en este caso una reclamación judicial, como hice en el caso de la SER, porque yo era consciente de que mi relación con él era de colaborador.
y por lo tanto tenía derecho a despedirme. Probablemente un post de su blog que fue de los que más ha tenido eco fue en el que contó que Luis Fernández le había ofrecido dirigir un futuro periódico, lo que luego fue público, y usted comentaba lo extraño que era que el director de Radio Televisión Española público le ofreciera dirigir un medio privado. Y lo llamativo es que ahí provoca dos reacciones muy fuertes. Una es la de, en Twitter me refiero, la del exdirector de Público, Ignacio Escolar, y otra la de Juan Ramón Lucas, que parece que hasta llamó a Luis Fernández para informarle de su blog. Y usted comentaba que curioso que en vez de responderle Luis Fernández, que no respondió y que yo sepa nunca ha respondido, fueran el señor Escolar y el señor Lucas. Mira, el señor Escolar se mete en un jardín que no sé por qué se mete. Yo lo que cuento es lo siguiente, que es la verdad, te la voy a contar entera. En un momento determinado, lamento mucho no tener la agenda para decir fechas, me llama el Moraleda, el secretario de Estado de Comunicación, y comemos juntos en un restaurante de Madrid. En esa reunión, Moraleda me dice lo siguiente, que el presidente y él tienen la sensación de que no se han portado bien conmigo. Yo le digo, pues dile al presidente que esté tranquilo, que yo me siento muy bien tratado, no tengo ninguna queja. Y en esa comida me dice, bueno, pero ¿tú qué planes tienes? Digo, bueno, yo vivo en Buenos Aires, está bien entonces en Buenos Aires, estoy bien, trabajando. ¿Pero tienes previsto venir a España? Pues si tuviese una oferta importante, pues me lo consideraría, pero si no, estoy muy bien así. Y entonces yo le dije, ¿pero me estás ofreciendo algo? No, quería saber para ver si había algo que te podía interesar. Y yo le dije, mira, para que nos entendamos, a mí como periodista lo único que me interesa es la información. Nunca he trabajado ni en plantilla ni con contrato fijo para ningún organismo público, ni Televisión Española, ni la agencia EFE, ni el Instituto Cervantes, y estoy encantado de no haberlo hecho. En segundo lugar, no hay nada que tengáis que me pueda interesar. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo sí, te digo las dos cosas que me interesan ahora mismo, a ver si me puedes ayudar. Y dice, dime, la dirección del país, el periódico. No me puedes ayudar, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, hay otra cosa. Iñaki Gabilondo va a dejar Hoy por Hoy. Me encantaría dirigir Hoy por Hoy en la cadena SER. Y se quedó mirando, digo, ¿ves? Nada de lo que me interesa me lo puedes ofrecer. Y así se quedó la cosa. Y de esa comida nació una comida con Luis Fernández, con el que yo había tenido tensiones después de lo que te he contado antes, ¿no? Y entonces en esa comida, que fui muy atenta, muy amable, con una personalidad muy complicada y muy soberbia, que es la de Luis Fernández, en un momento determinado me dice, ¿a ti te interesaría dirigir el periódico que va a salir? Y digo, ¿cuál uno que se va a llamar Público? Y dice, sí. Y digo, mira Luis, yo a estas alturas de mi vida profesional yo no respondo a esas preguntas, si me interesaría o no. Yo estudio una propuesta, analizo el proyecto empresarial y las condiciones laborales y profesionales y contesto. Pero perdona que te lo diga, Luis, me estás hablando de un proyecto que no es de Televisión Española. Me parece que ese proyecto es de Barroso, del grupo tal. Y bueno, sí, pero estamos hablando en una conversación, no, si no pasa nada. Cuando yo cuento eso, sale como una moto, primero Juan Ramón Lucas, que no iba con él. Yo le preguntaría a Juan Ramón Lucas por qué hace de portavoz de Luis Fernández. Y desmiente cosas a las que él no asistió ni conoce por la versión que le da Luis Fernández. Luis Fernández tiene dos deditos para contestar directamente, pero Juan Ramón Lucas, que no sé si tiene un agradecimiento con Luis Fernández de que lo puso en la televisión con un programa de entrevistas y lo puso en Radio Nacional, bueno, pues la gente tiene que ser agradecida, pero no sumisa. Y yo le contesté y le dije, y al final le dije, oye, pero ¿tú tienes alguna deuda que pagar con Luis Fernández? Y a Lucas le conozco mucho. Y el otro que se metió en este charco fue Ignacio Escolar, que debió de verse afectado porque a él fue el primer director de Público, ¿no? Y entonces dice que es mentira. Y yo, pero ¿cómo lo sabes tú? Y entonces yo le pasé la piel, ¿no? Le pasé la lija un poco del 4, ¿no? Porque, claro, su mujer, en medio de los series de Televisión Española, la contrata Luis Fernández como subdirectora de la sección de Internet de Televisión Española, ¿no? Entonces estamos en un mundo de amiguismos, de contratos, de la mujer yo entré en el perfil profesional de esta chica, de la señora de Escolar o de su novia, que no me acuerdo, digo así porque no me acuerdo cómo se llama, y vi que no tenía currículum para ser contratada en mitad de un ERE en Televisión Española con un cargo directivo, ¿no? Y yo sencillamente conté lo que había, ¿no? Digo, bueno,
el señor escolar, Luis Fernández. Yo sé quién y cómo le transmite la propuesta del gobierno a Luis Fernández para ir a televisión. La vida da muchas vueltas. Ángels Barceló estaba pasando las vacaciones, porque son muy amigos, en casa de Luis Fernández en Nueva York. Y se abre la puerta y aparece Miguel Barroso, que era, repito, secretario de Estado de Comunicación, para ofrecerle a Luis Fernández la presidencia de Televisión Española. Usted me dirá, ¿cómo es posible que el director de la Casa de América sea el que ofrezca Televisión Española? Porque en el universo de comunicación del presidente de gobierno Zapatero, Miguel Barroso y sus cuates, entre los que están Ferreras, Contreras, Escolar, etcétera, todo era posible. Lo curioso, por terminar de rondear este círculo, es que el mismo día, que puede ser casualidad, pero el mismo día que se publicó al día siguiente Escolar un bitácora contra usted llamada Las mentiras de Carlos Canicero, que usa de machista y tal, ese mismo día conocemos que sale de la cadena SER, que teóricamente no tenía nada que ver con esa historia. Pero ¿esa coincidencia temporal fue casualidad? No lo sé. Y no sé si fue casualidad de que me sucediera en la ventana escolar cuando yo me fui. Ahí me da igual. Yo deseo a Ignacio Escolar lo mejor, porque creo que tiene déficit, pero tiene algunas cualidades como periodista. Es un hombre muy obediente, porque durante la época que dirigió Público y estuvo Zapatero en la Moncloa, jamás le criticó lo más mínimo. Es decir, que los que le quieran contratar saben que pueden confiar en él, porque nunca les defraudará. Pero es su problema. Yo no le he buscado las cosquillas a Escolar. Usted contaba que le preguntó al director informativo de la SER, señor Rodicio, si había tenido algo que ver el líder del PSOE en aquello, y lo que deja atónito es que le llamara pocos tiempo después el líder del PSOE, que decir que estaba al tanto de la conversación que Una hora y media después de despedirme me llama Rubalcaba, con el que yo he tenido mucha relación, y todo enfadado me dice, oye, ¿qué andas diciendo por ahí que yo te he echado de la SER? No, digo, no es exacto. Lo que preguntas es si has tenido algo que ver. Pero a mí lo que me sorprende es que tú estés informado con tanto detalle de una conversación que se ha producido hace una hora y media entre quien me ha despedido y yo. Digo, esto es una cosa inédita. Y lo directo entre la dirección de la SER y la... Y hay una anécdota más de esa conversación, en la que le digo, oye, Alfredo, te agradezco mucho el interés que te tomas por saber cómo estoy y qué futuro tengo. Pero no me había dicho nada. Y me decía, bueno, ¿cómo estás? Y yo, pues estoy mal, porque económicamente y profesionalmente es un golpe muy duro. Y la frase fue, para que veas cómo funcionan estas cosas, déjame que hable con nuestra gente en Radio Nacional, a ver si podemos hacer algo. Y yo le dije, no, Alfredo, no hagas nada, pues no me interesa, pero además voy a ser un poco directo contigo. No hagas nada porque os queda un cuarto de hora en Radio Nacional. Faltaban unos meses para las elecciones generales. Esto se produce a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche tengo otra llamada de Rubalcaba. Yo llamé a Rodicio y le dije, enhorabuena por tu profesionalidad. Lo primero que haces es contar nuestra conversación al líder de la oposición, ¿no? Tú sabrás la dependencia que tienes de él. Y por la noche me llama Alfredo para pedirme, por favor, que no utilice, que no publique, que no diga nada de las conversaciones que ha tenido él con Rodicio y conmigo. Le dije, mira, Alfredo, yo me voy a defender. ¿Le dieron algún motivo para su salida? Porque Ángels Barceló dijo por Twitter que había sido decisión personal suya. Ella decide sacarme de la ventana y de Hora 25. Sí, los errores de la ventana, ¿no? Porque ya es directora de Hora 25. Un mes y medio antes, cuando se casan los príncipes de Inglaterra en Londres, hacemos un programa en Londres. Yo estaba en Londres viviendo y Ángels y su equipo, tengo testigos además de la conversación, vienen a cenar a mi casa. Yo los cocino, les hago una cena en un pequeño apartamento. Y en esa cena Ángels hizo unos elogios de mí que me parecieron desproporcionados. Criticó a otros, que no voy a decir quiénes, pero hizo unos elogios. Que yo era una pieza fundamental de Hora 25, que tal y cual. Y un mes y medio me despide Rodicia, aunque ella diga que es ella. Ella no tiene autoridad para echarme de su programa, por tres cosas, porque la SER, por lo menos cuando yo entré, era una cosa muy seria en la que las cosas se hacían bien, ahora ya no. ¿Escuchó lo que dijo el señor Conde, Mario Conde, en Antista Telecinco, que cuando ante un corte suyo dijo, si alguien sabe de pederastia, él... Bueno, yo no le doy importancia en el sentido de que Conde no tiene credibilidad, es un cadáver político y empresarial y hará lo que sea por defenderse. Y yo no tengo ninguna animadversión. A mí lo que en un momento determinado me preguntan sobre qué me parecía la alternativa política de Mario Conde, hice una hipérbole, un símil, una figura
que para no utilizar una cosa que está muy manida del zorro al cuidado del gallinero, dije, pues poner a Mario Conde al frente del gobierno es como poner a un pederasta al frente de una guardería. Con lo cual yo no quería decir que Mario Conde fuera pederasta, como Jesucristo no quiso llamar camellos a los ricos, cuando dice aquello de que es más difícil que un camello entre... Jesucristo no quiso llamar camellos a los ricos, lo que dijo es un ejemplo, una hipérbole, un símil, para significar que era muy difícil, que luego no debe ser tanto, porque me temo que en el reino de los cielos hay muchos ricos. Y entonces él contestó así, pero bastantes problemas tiene Mario. Igual que ha caído la imagen de la política o la imagen de la justicia, parece que con esa caída ha arrastrado también la caída del periodismo. Nos interesa saber, a los que sois veteranos y protagonistas del periodismo, ¿qué recomendación hacéis a los jóvenes en los que ahora, si me permite, cierto pesimismo respecto a esta profesión? Bueno, pesimismo y con respecto a todo, ¿no? La recomendación, los tiempos cambian, pero la esencia del periodismo es la misma, ¿no? La esencia del periodismo es tener lealtad con la información, tener un espíritu de progresión para ser mejor profesional cada día, y luego ser consecuente con un principio de independencia que en el periodismo es fundamental, ¿no? O sea, no te pueden obligar a dar una interpretación o a escribir de lo que tú no quieres. Y luego utilizar las redes sociales. El periodismo en papel y el periodismo de pago está en crisis, y yo creo que cada vez van a surgir más medios alternativos en las redes, como sois vosotros y como hay otros muchos. Yo me acuerdo que cuando me echaron de la SER pensé, voy a fortalecer mi blog, porque de ahí no me puede echar nadie más que mis lectores si no entran. Yo no soy un náufrago de la izquierda por trabajar en un sitio y otro, soy un náufrago de la izquierda porque estoy muy desolado, porque las ideas que hicieron progresar la humanidad en el siglo XX y en el XIX, que son las del socialismo democrático, han naufragado, y hay que buscar un punto de partida para intentar que ese barco vuelva a navegar, pero no con un medio de comunicación. Yo tengo una edad, me siento fuerte, me siento creativo, me siento bien. Me gustaría tener trabajos más importantes, y aquí no, pero no es una tragedia. Yo estoy encantado con lo que hago, estoy encantado. Es para que no quede ninguna duda, yo estoy orgulloso de haber trabajado 17 años ininterrumpidos en la cadena SER, orgulloso. Estoy orgullosísimo de haber trabajado con personas como Carlos Llamas. Por lo tanto, no tengo ninguna queja con nadie, y tengo la enorme satisfacción de pensar que sigue produciéndose un hecho que desde el punto de vista intelectual y ético es importante. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos y pagar las consecuencias justas o injustas que promuevan. Si mi forma de ser me ha provocado tener algunos contratiempos, me parece que tengo que estar muy satisfecho por ello. Pues yo sí que estoy satisfecho por haber contado con usted, y le agradezco que haya estado aquí en Periodista Muchísimas Digital. gracias, es un placer, y ya sabéis que me tenéis para lo que queráis. Y gracias a los internautas que han seguido este ciclo de entrevistas de Periodista Digital, creo que hemos aportado cosas, y esperemos que la próxima temporada les aportemos cosas que sean por ustedes también muy interesantes. Muchas gracias.